Por último, en esta clase vamos a hablar sobre la tradición con mayúscula, ¿sí? A diferencia de las tradiciones con minúscula. ¿Qué es la tradición con mayúscula? Justamente la tradición junto con la Sagrada Escritura son los dos modos de la revelación, son los dos modos en que Dios se nos revela, a través de la Sagrada Tradición, insisto, con mayúscula, y de la Sagrada Escritura. Aquí es donde nosotros nos distinguimos de los protestantes, porque ellos decían, o Lutero decía, y los protestantes continuando con Lutero, la sola Escritura. Lutero rechazó la Sagrada Tradición para quedarse solo con la Sagrada Escritura como fuente de la revelación. Nosotros los católicos creemos que Dios se revela, pero ¿cómo es que se revela? Tanto a través de la tradición como de la Sagrada Escritura. Por eso, si bien para nosotros, sin lugar a dudas, es importantísima la Escritura, no adherimos a lo que decía Lutero de solo la Escritura, sino para nosotros Dios se revela a través de la Escritura y de la tradición. Y de hecho están las dos cosas unidas, porque tenemos Sagrada Escritura gracias a la tradición. No es que de golpe brotó la Biblia de la nada y supimos que esto era el texto canónico y la Sagrada Escritura, sino que hubo una tradición que nos hizo decir a la Iglesia que estos libros son los canónicos y que estos libros son los que conforman la Sagrada Escritura. Insisto, no estaba esto así y Pedro y Pablo iban con el librito, con los libros canónicos, sino que hubo una tradición que avaló como canónicos estos libros de la Escritura. Dios se nos revela a través de la tradición con mayúscula y la Sagrada Escritura. A diferencia de las tradiciones, ¿qué son las tradiciones con minúscula? A veces hablamos de tradiciones incluso en Biblia, puede que escuchemos tal vez más adelante la tradición eloísta, la tradición deuteronomista, la tradición sacerdotal. Son distintas tradiciones con minúsculas, ¿sí? Con minúscula, que no son la sagrada tradición de la Iglesia, sino tradiciones que había en el pueblo de Israel o tradiciones que hoy en día nuestro pueblo tiene. Son dos cosas distintas, pero hay que tenerlas en cuenta. Tal vez algunos textos, si bien este es un tema muy complejo y quedaría para mucha charla, acá vamos a esbozar con algunos textos y simplemente dejar esto enumerado. Insisto, es muy importante saber que la Iglesia Católica cree que en las dos son fuente de la revelación, la tradición y la Sagrada Escritura. Vamos a estos textos que decía en Verbum Domini, Benedicto XVI dice: en definitiva, es la tradición viva de la Iglesia la que nos hace comprender de modo adecuado la Sagrada Escritura como palabra de Dios. Aunque el Verbo de Dios precede y trasciende la Sagrada Escritura, en cuanto inspirada por Dios, contiene la palabra divina en modo muy singular. El Verbo de Dios, Jesús, precede a la palabra escrita, ¿sí? De hecho, todo el Nuevo Testamento es posterior a Jesucristo y parte de la predicación de Jesucristo. El Verbo, en el comienzo existía la palabra, ¿sí? El Verbo precede, si se quiere, a la creación, de hecho, mucho más allá de la encarnación. Precede y trasciende la Sagrada Escritura, pero insisto, en la primera parte. Es la tradición viva de la Iglesia la que nos hace comprender de modo adecuado la Sagrada Escritura como palabra de Dios. Es gracias a esa sagrada tradición que tenemos y comprendemos que esto es la Sagrada Escritura, que esto es nuestro libro sagrado. A ver, aquí otro texto. Entendida de esta manera, la Sagrada Escritura, aun en la multiplicidad de sus formas y contenidos, se nos presenta como realidad unitaria. En efecto, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo divino.
su verbo único, perdón, en quien Él se dice en plenitud. Como ya advirtió con claridad San Agustín, recordad que es una sola la palabra de Dios que se desarrolla en toda la Sagrada Escritura, y uno solo el verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. Otro extracto, ¿sí? Esto es de von Balthasar, de los mismos ensayos teológicos que ya nombramos anteriormente. Él dice: la revelación tiene lugar, pues, en parte antes de la Escritura y en parte en la Escritura misma. O dicho de otro modo, la Escritura participa de la autorrevelación de Dios en Cristo por el Espíritu. ¿Se acuerdan el primer texto que leímos del curso, si no me equivoco, era el libro de Josué? Presentaban como, o el Deuteronomio, no me acuerdo ahora, presentaban a alguien que se puso de pie frente al pueblo y comenzó a contar, sin leerlo, sino a contar lo que Dios había hecho con su pueblo, la historia de la salvación, como Dios había llamado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y todo lo que Dios había hecho con su pueblo. Y la gente frente a eso respondía con un amén, amén, que así sea, y respondía: nosotros vamos a ser fiel a la palabra de Dios. Bueno, es justamente esto, la revelación es anterior a la Escritura. Vamos a ver, la mayoría, por así decirlo, gran parte del Antiguo Testamento se escribió en el exilio en Babilonia, con posteriores correcciones, algunas cosas antes, ¿sí? Alguna cosa se le adjudica al rey David, o cosas anteriores, pero la gran síntesis, y sobre todo síntesis escrita también, se cree que fue hecha en el exilio en Babilonia. Esto es muy adelante, si se quiere, en la historia de la salvación. Hubo muchísimo antes de poner escrito todo esto que sigue siendo revelación de Dios y que entra dentro de la tradición también del pueblo de Israel. Sería tal vez demasiado ahondar en esto y creo que nos vamos a enmarañar demasiado. Pero ya hoy, si no me equivoco, hablamos ahora sobre la tradición, antes sobre los géneros literarios y antes sobre la progresividad de la revelación y progresividad de los dogmas, de nuestro conocimiento en la revelación. Creo que por hoy ya alcanza. Más adelante, ahora voy a ver si hacemos una introducción en la historia de la salvación o si ya podemos ir agarrando algún libro representativo del Antiguo Testamento, alguno del Pentateuco, alguno tal vez de los libros históricos, tal vez alguno de los profetas, y así ir como teniendo un cierto pantallazo del Antiguo Testamento para poder después hacer algo similar con el Nuevo y especialmente con los Evangelios.